La verdad es que son varias escenas, son varios cuadros los que se vivieron ayer. Está todavía la antesala de las decisiones legislativas. Para irme por, digamos, algo que no tiene que ver con los hechos, sino más bien con la calificación que recibe por parte de uno de los periódicos de circulación nacional. El diario El Mundo tiene este titular esta mañana, presidente de la Asamblea. Dice el diario El Mundo: el FMLN y sus aliados instalan su propia Corte Suprema de Justicia. ¿Es eso lo que ocurrió ayer en el recinto de la Corte Suprema? Lo que ocurrió ayer, Jorge, fue la toma de posesión de 5 magistrados y magistradas electos de manera legítima, de manera constitucional por la Asamblea Legislativa el pasado mes de abril. Lo que ocurrió ayer fue el inicio de un proceso de normalización en el órgano judicial, que en los últimos 2 años particularmente ha estado marcado por divisiones, por conflictos, por inoperancia y lamentablemente por abuso de autoridad de varios magistrados concentrados en una de las salas, particularmente la sala del Constitucional. Lo que ocurrió ayer es un cierre de un capítulo y la apertura de otro que debe de traer, como lo dijo el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ovidio Bonilla, armonía, normalidad, paz al órgano judicial y el restablecimiento del respeto entre los órganos de Estado. Todo esto que ha sucedido deviene de la usurpación pretendida por un grupo de magistrados instalados en la Sala Constitucional de las facultades de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa no ha hecho sino hacer uso del derecho nacional, derecho comunitario, para remediar una situación a través de la ley, a través de los mismos espacios y procedimientos que la ley y la Constitución nos dan. Afortunadamente el proceso ha tomado un curso distinto a partir de la decisión legislativa de acudir a una instancia judicial que a nuestro juicio tiene las condiciones de tener jurisdicción y de tener competencia sobre un conflicto que se entabló entre 2 órganos de Estado. La Asamblea Legislativa no acude a la Corte Centroamericana de Justicia porque no le guste o porque le guste una sentencia. Cualquier sentencia puede gustarnos o no gustarnos. La Asamblea Legislativa acude porque sentencias de la Corte Suprema a través de la Sala de lo Constitucional invaden, coartan, limitan y anulan finalmente facultades expresamente dadas por la Constitución de la República al órgano legislativo. Cuando usted habla de normalización o de regularización del quehacer del órgano judicial, ¿qué lo mantenía irregular? ¿Qué era lo que había, digamos, según su criterio, puesto en situación irregular o en peligro la Corte Suprema de Justicia? Mira, en los últimos años se han vivido procesos al interior de la Corte Suprema de Justicia que realmente incluso da pena hablar de ellos de una manera tan franca y abierta. Hemos visto cómo se han dado situaciones que rayan en delito, que obligó a un grupo mayoritario de magistrados a denunciar ante la Fiscalía General de la República a 4 de sus colegas. Se han dado situaciones de total falta de respeto, de falta total de un sentido institucional de lo que es la Corte Suprema de Justicia, por situaciones de un comportamiento totalmente irregular de algunos magistrados que se autodenominan Tribunal Constitucional del Salvador, que además creen que no son justiciables, que están más allá de la ley o arriba de la ley, arriba de la Constitución, y que pueden incluso cambiar la Constitución de nuestro país, que tiene un procedimiento muy claro y muy específico y muy concreto de reforma en el artículo 248, creen posible cambiar los contenidos de esta Constitución a través de sus sentencias. Creen posible que pueden legislar a través de sus sentencias invadiendo facultades del órgano legislativo. Todo eso llevó en los últimos meses a una situación casi de parálisis de la máxima instancia judicial de nuestro país, que no es la Corte, no es la Sala Constitucional, como algunos de una manera
bastante subjetiva proclaman, sino es la Corte Suprema de Justicia. Por eso se llama Corte Suprema de Justicia. Es el máximo tribunal del país. Pues ahí se han dado situaciones que incluso 3 magistradas de la llamada generación del 2006, de una manera dramática, ilustran en una carta que enviaron a la Asamblea Legislativa hace un par de semanas, donde con un detalle pormenorizado nos ilustran y nos impactan por todas las situaciones vividas al interior de esa Corte Suprema de Justicia, que prácticamente en los últimos tiempos se volvió casi inoperante, debido a ese conflicto, debido a actitudes no solamente que rayan en la ilegalidad, eso pues puede ser materia de investigación, de hecho allá instalada una comisión especial, sino también en la falta de respeto, en la soberbia, en la prepotencia, en el abuso de poder, que lleva finalmente a una situación de fragmentación de lo que debe ser la autoridad máxima de la justicia en nuestro país, como es la Corte Suprema. El hecho cierto, digamos, el hecho concreto que atestiguamos ayer es el de la instalación de la Corte Plena, protagonizado por, digamos, 10 magistrados. Los vimos, los contamos, los entrevistamos, estuvieron ahí, se instalaron. ¿Cuál es el asidero legal que tienen estos magistrados? Porque ya escuchó usted al presidente de ANEP referirse a ellos, para no equivocarme. Lo dice de esta manera el presidente de ANEP, dice: acá no estamos hablando de 2 cortes ni de magistrados, estamos hablando de un grupo de personas que han irrumpido y debería existir un proceso legal por lo que han hecho. Es decir, no les da la calificación de magistrados, sino que les dice prácticamente delincuentes, al pedir un proceso legal para quienes ayer se instalaron en la Corte Suprema de Justicia. Y no es que lo quiera yo elevar, pero estoy nada más traduciendo, porque él dice no fueron magistrados, sino un grupo de personas que irrumpieron, y pide un proceso legal para quienes ayer ingresaron a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué te puedo decir, Jorge? Del presidente actual de la ANEP y de un grupito que actualmente se ha tomado la ANEP, podemos esperar declaraciones como esas y otras terriblemente patéticas e irrespetuosas. En algo puedo estar de acuerdo con el presidente actual de la ANEP, en que no hay 2 cortes. El país no puede tener 2 cortes supremas de justicia. Hay una Corte Suprema de Justicia que ayer ha iniciado un proceso de normalización del trabajo del órgano judicial, que tiene por hoy un presidente que se llama Belarmino Jaime y tiene 14 magistrados más, 5 electos el 2006, 5 electos el 2009 y los 5 del 2012. En total 15 magistrados, junto con el presidente, por supuesto, incluyéndolo. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Que hay una situación complicada que ha obligado a la Asamblea a tomar la decisión de habilitar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, dado de que el presidente actual, saliente, Belarmino Jaime, no los ha convocado, no los convocó para iniciar su trabajo el pasado domingo. Ante una situación de urgencia, de necesidad, como lo dice el decreto que aprobamos el pasado jueves, la Asamblea Legislativa no podía permanecer cruzada. Una cosa que yo quisiera enfatizar nuevamente ante cámaras, Jorge, es que toda esta acción de la Asamblea Legislativa tiene un propósito: salvar a la Corte Suprema de Justicia de su propia autodestrucción, generada desde adentro por conductas absolutamente violatorias a la Constitución, a las leyes, a la ética judicial, por parte de un grupo de magistrados afincados en una sala. Esto nos iba a llevar a una situación de descalabro de un órgano fundamental del Estado salvadoreño, como es el órgano judicial, cuya cabeza es la Corte Suprema de Justicia. Como diputados responsables, no podíamos permanecer con los brazos cruzados ante ese atentado a la institucionalidad del país. Por eso, sabiendo de que la elección de los magistrados ha sido no solamente constitucional, apegada a derecho, sino también oportuna, que es lo que se decía en el pasado.
¿Por qué la Asamblea no elige? ¿Por qué no toman acuerdos? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, logramos un acuerdo político en abril que hizo posible, materializó la elección de los magistrados. Entonces, habiendo sido electos en base a la Constitución, habiendo sido además respaldados por una medida cautelar de una entidad judicial centroamericana con jurisdicción y competencia sobre El Salvador en esta materia, la Asamblea no podía simplemente permanecer pasiva, inmutable, ante ese precipicio que estaban orillando al órgano judicial y con ello al país. Por eso tomamos ese acuerdo que posibilita este proceso de rescate de la Corte Suprema de Justicia, que ciertamente va a tomar algunas semanas más, por lo menos este par de semanas. Creo que podemos ver algunos eventos todavía posiblemente desesperados de aquellos que se aferran a sus decisiones inconstitucionales y de aquellos que los han promovido y los han seguido y los han exaltado. Pero, en definitiva, el proceso de normalización ha comenzado y eso es lo importante. Eso es lo que marca el antes y el después, un 1 de junio.